Kriegshetzer und Pariser Plutokraten wollten A veces me paseo, tengo un jardín, mi mujer me dice, Ale, sube, que ya estás en Mauthausen. El que estuvo en Mauthausen no lo olvidarlo nunca, nunca. Creo que había 6.000 alemanes, ellos que se creían los dueños del mundo, verlos allí acostados por el suelo y yo guardándolos con un fusil ametrallador. Aquello para mí ha sido una victoria grandísima. Comunista, socialista, ellos no contaban nada. Contaba esto solamente españoles. Uno cuando se salva de un combate, uno dice, pero ¿qué he hecho yo para salvarme? La suerte. ¿Por qué el camarada al lado ha caído y tú no? ¿Es que yo me he metido detrás de un árbol o detrás de una piedra? No, no, no. Es una suerte. Me sumé, pues eso, a la riada de gente que salía por Badalona, camino de la frontera. Vino la aviación franquista ametrallando, los cazas franquistas ametrallando la carretera. Hubieron varios muertos y heridos, y no había ni una ambulancia. Y recuerdo que cargamos a una mujer que llevaba a un niño en brazos, que estaba muerto, y no quería desprenderse del chiquillo. Y subiendo los Pirineos, la gendarmería nos esperaba y reunía y no nos dejaba mover de unos ciertos límites que por el lado que yo pasé la frontera eran los plenos Pirineos con nieve hasta las rodillas y agua que caía de todos los lados. Y familias que se habían mantenido unidas toda la guerra, por una orden gubernamental del gobierno francés, las separaron. Los hombres a un lado, las mujeres y los niños a otro. Lloros, risas, abrazos, hubo de todo en la frontera. Y sobre todo mucho frío y mucho hambre. Vencidos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia. Y a pie, desde Elne, nos llevaron al campo de concentración de Saint-Cyprien. Ahí estuvimos con guardas senegaleses todo el tiempo, espais y algunos gendarmes. Barracas, casas viejas. Nosotros nos metimos en una caja y cogimos el tifus, la mayoría, se murieron varios, el tifus, porque el agua que había allí estaba podrida. Corazones rotos, en mudas gargantas, restos de naufragio de la Roja España. De un campo a otro, esa ha sido la vida que hemos llevado los que pasamos la frontera, errantes por el mundo. Sin dirigentes, sin líderes, se organizan, luchan y dan un ejemplo extraordinario en la historia. Y me dijeron que usted se quiere ir a Moscú y esto lo podemos arreglar. Yo no lo había pedido, y era porque como la división era comunista, pensaban que los oficiales querrían ir todos a... Y con esto el gobierno francés daba permiso para sacarse gente de encima. Ambientaron para que la gente joven de los campos de concentración se alistara, pero dio poco resultado porque se alistaron 8.000. Y claro, 8.000 en unos campos que había casi 250.000 de hombres, pues era poco. Entonces quedaba una cosa que se llamaban regimientos de marcha de la Legión extranjera, que hubo 5, que hasta
comandante, todos los mandos eran nuestros, del Ejército Republicano Español. Desde el punto de vista laboral, en las compañías de trabajadores extranjeros y en los grupos de trabajadores extranjeros, docenas de miles de españoles fueron tratados como esclavos en la época romana. Yo siempre insisto en esa paradoja de Francia, el recibirlos, cosa que no hizo ningún país, y por otra parte, el explotarlos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues en las fábricas francesas faltaba personal, puesto que el obrero había sido movilizado. Cuando llegué a esta fábrica de Fumel en el Oti-Garonne, éramos un convoy de 100 y pico españoles. Estábamos encerrados dentro de la fábrica. No estábamos en un campo de concentración, pero estábamos encerrados. Nos dispersaron por todo el país y además hicieron trincheras y elementos defensivos en todo el norte, que no les sirvió para nada porque los alemanes lo barrieron en unas horas. Los blindados invadieron Francia por donde había entrado ya la guerra del 14, solo que esta vez con tanques. Me pilló allí, y de allí nos llevaron a Bélgica, bueno, tal, que al 14 de mayo, el 18 de junio ya pedían el armisticio los franceses. Habían aguantado 1 mes y 4 días. Y decíamos, hemos huido porque no teníamos armas para defendernos. Pero vosotros que teníais armas para defenderos de los alemanes, habéis corrido mucho más deprisa y os habéis rendido a una veloz que no corresponde a un país como Francia. Los alemanes cuando atacaron cogieron divisiones enteras sin pegar un tiro. Y hubo 1.500.000 presos. La Francia se cortó en dos. La más gran parte para los alemanes dirigida directamente y la otra por el gobierno de Vichy. Pero el gobierno de Vichy era un gobierno completamente a las órdenes de los alemanes. Al principio no sabían qué hacer con nosotros y luego enseguida nos prepararon para hacer sus columnas de defensa, que eran enormes. Organizaron españoles en la llamada Organización TOP, que llevaba a cabo la fortificación del Muro del Atlántico, o en Alemania. Tuve muchos compañeros de trabajo que fueron cogidos por la Gestapo y detenidos y desaparecieron. Yo mismo, porque mi nombre es Isaac, pues yo en la fábrica cuando venían los alemanes, el jefe de personal nos telefoneaba al servicio que hoy estaba y yo me tenía que esconder porque simplemente por un nombre judío, que yo no soy judío ni pero aunque lo fuese, pues no miraban. Si te llamaban Abraham o cualquier cosa, para ellos ya era bastante. Y te cogían, te llevaban y se acabó. Es por eso que hubo muchos españoles prisioneros de guerra que fueron exterminados en los campos de la muerte de Hitler. Lo que la gente no sabe es que, al parecer, Franco y Hitler y el mariscal Pétain habían hecho un acuerdo para exterminar todos los republicanos españoles. Nos hicieron montar en vagones de ganado, todas familias. Claro que los hombres ancianos tenían, como mi padre, que entonces ya tenía 60 años, le costaba subimos a los vagones y rulamos durante 4 días y 4 noches, prácticamente sin comer nada. Y nos enviaron a la estación, y en la estación ya estaba preparado allí el tren. Eran vagones de 8 caballos y 40 hombres. Y aquello no era un frigo, era un congelador, porque las paredes del vagón estaban llenas de hielo. Llegamos a Mauthausen y yo dormía. Y por la mañana, cuando vimos la luz del día, yo le dije a mi padre, ¿dónde estamos? Dice, pues no sé. Hasta que nos encontramos en la estación de Mauthausen. Es ahí que ya comprendimos dónde íbamos. Porque había gente hombres que estaban trabajando en la estación, que ya estaban vestidos con el uniforme del campo. Un uniforme de rayas azules y blancas. Llegamos aquí a Mauthausen
en 1941. Era justamente el día de mi aniversario. Las lágrimas me caían por todos los sitios. Porque cuando la primera cosa que nos dijeron, por aquí se entra por la puerta, pero se sale por la chimenea. Y la chimenea es donde está el crematorio. Bajaron a mi padre y a los hombres y a mí me hablaron, pero yo no entendía todo el alemán. Y yo me hizo así, ¿cuántos años? Y yo le dije, 14. Y de abajo. Y nos hicieron bajar a formar de 5 y las mujeres empezaron a chillar. Mi padre, mi marido, mi novio, mi hijo. Los primeros españoles llegan a Mauthausen en agosto de 1940 y seguirán llegando hasta prácticamente los primeros meses del año 45. En todo ese tiempo pasaron por este campo más de 7.000 españoles y en él murieron en torno a 5.000, es decir que aquí desaparecieron en una proporción de 2/3 de ellos, lo cual da una idea de cuáles fueron las condiciones que reinaron aquí. Y vimos que había un gran portal con 2 puertas así muy importantes y había escrito algo, pero no sabíamos lo que quería decir. Arbeit nach Freiheit, que quiere decir el trabajo rinde la libertad. Tuvimos que desnudarnos completamente y nos pusieron un saco a frente y el dinero, fotografías, todo, tenías que tirarlo. No tenías que tener recuerdo de la familia, ni de nada. Y nos mandaron a las duchas y las duchas eran de agua fría. Después nos han enviado para cortarnos el pelo. Sangrábamos por todos los sitios porque en vez de cortarle el pelo con una maquinilla, se lo raspaban como la barba, Y nos veíamos y no los conocíamos y éramos amigos y habíamos venido juntos. Entre la barraca te formaban bien en fila delante los sacos de paja, todos firmes, y una vez que todo el mundo estaba así, decían acostaros. Cuando estás firme, no es la misma plaza que cuando estás acostado. Así que estábamos como sardinas. Nos hicieron una camela, un plato redondo, y nos dieron un cazo de comida. Y aquello era infecto, casi nadie comía. Y los otros españoles que estaban en el 16 vinieron y dicen, ¿no lo comes? Y yo dije a uno que me preguntó, digo, ¿pero cómo voy a comer esto? ¿Cómo huele? Dice, de aquí a unos días lo comerás porque no hay otra cosa. Dice, ¿me la das? Te la doy. La comida no había nada absolutamente. En la mañana por la mañana, un poco de café. El café, la hierba. Pero el mediodía, un plato de patatas, que no había una patata, que había una patata, un regalo. Los nabos y el agua. Por la noche, un pedazo de pan, un pedazo de margarina, un pedazo de mantequilla y un pedazo de nada. Mi padre guardaba el pan por la mañana para darme una a mí. La primera vez yo dije, papá, no, cómelo tú, que toma, Pepito, toma, Pepito. Yo no sé si fue por obediencia o por hambre, le cogí el pan y me lo comí. Y los otros que éramos unos jóvenes que tenían los padres allí, les pasó lo mismo. Mauthausen, desde su creación en el año 38, había sido considerado un campo de los de categoría más dura, pero esto es decir poco cuando se ve que las circunstancias que rodearon a los españoles llevaban normalmente a su eliminación casi total. Y son deportados no solo a Mauthausen, sino al resto de los campos, a Dachau, a Buchenwald, a Neuengamme, y entre ellos hay no solo hombres, sino también una proporción de mujeres. Hice la resistencia en Francia y me cogieron, alguien me delató
Me cogieron y me pasé por las cárceles y después al campo. Cuando estábamos en Ravensbrück, pues mira, si no nos mataban de un golpe, porque muchos, según cómo andaba la cosa, la mataban, y después nos distribuyeron para trabajar 12 horas. Mientras tanto, ibas aumentando la producción, sobre todo de guerra. Las mujeres republicanas españolas que fueron deportadas principalmente al campo de Ravensbrück, aunque también algunas fueron a Auschwitz, incluso en Bergen-Belsen terminan algunas españolas. Esta escalera, que es una escalera larga, con una pendiente muy marcada, baja hasta la cantera llamada Wienergraben, que seguramente dio lugar a que el campo de Mauthausen se construyera en sus inmediaciones. Ahora es un lugar en el que reina la tranquilidad, solo se oye el canto de los pájaros y no recuerda para nada a lo que sin embargo aparece en el testimonio de quienes la conocieron en aquellos años, que la describen como un infierno en el que había las explosiones en medio de los presos que continuaban trabajando y donde tenían lugar frecuentemente la muerte de muchos deportados. Era un sargento que mandaba con el cabo mandaba, pero bajo las órdenes del sargento que nos acompañaba. Si era uno que no era de los peores, podías hacer 5 o 6 viajes en la mañana, de la cantera al campo. Y siendo un poco tolerante él, nos dejaba ir al paso para bajar. Si era un verdadero asesino, una vez que había descargado la piedra, corriendo hasta abajo. Yo un día me atreví, estaba tan cansado que me atreví a coger una piedra pequeñita. El S estaba allí para contar si estábamos justos. Entonces me dice, Jan, ¿qué piedra traes tú? Y entonces le enseñé y era una piedrecita pequeña. Me mandó salir y me dio un puñetazo, me sacó 2 muelas, quedé dormido, Y entonces mandó subir un poco de agua y me lo echaron por la cabeza. Abrí los ojos, estaba a sangrar por todos los sitios. Y después, mira, tuve que subir al campo, mandó poner una piedra grande. No era una piedra, era un bordillo de la acera, y era pesado. Y cuando llegué al campo, cayó la piedra, pero también yo en el suelo. Ha sido una vida dura. Cuando veía a mi padre, que tenía ya entonces 61 años, y veía que iba subiendo y bajando todos los días, aquello era terrible para mí. Fue terrible. En 41 y 42 había muerto por sí todos los días. Mismos en las alambradas, por la noche, había muchos que se metían en la alambrada para terminar. Y esto lo veíamos toda la mañana. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Los años más duros para los españoles que fueron deportados a Mauthausen fueron principalmente años 40, 41 y 42, en los que en las listas de fallecimientos se pueden ver más de 100 muertos españoles en ese día, ¿no? Los reservos lo tenían todo bien calculado. Sabían que un preso en Mauthausen tenían calculado ellos que sin maltratarle, solamente con el trabajo y la comida que le daban, no aguantaba 3 meses. Me dieron 4 puñetazos, unas patadas, me dejaron en el suelo, ya casi medio drogue, pero todo desnudo. ¿Sabes lo que buscaban? Era una toalla que faltaba de la litera y yo no tenía nada. Me pegaron tantas patadas que yo ya no conseguía levantarme del suelo. Entonces me dejaron allí como muerto ya.
es para ser quemado, ¿eh? Pero pasó uno por allí y dice, es un español, ¿eh? Vio el triángulo azul, español, y fue a la cocina, dice, hay un español que está allí a punto de entrar en el crematorio, tenéis que ir ya. Vinieron a buscarme y me llevaron a la cocina donde esperaban las batatas. Fueron a buscar comida, me lo daban así en la boca para tratar de reanimarme y así fue. Palos no nos faltaban en las costillas, ¿eh? Y no te podían ver para ni siquiera respirar, ¿eh? Al cabo de un poco tiempo ya eras un esqueleto, ¿eh? Ya no eras un hombre, ¿eh? Y el principal, una salud de hierro. Si caías enfermo, se terminó. Un resfriado te podía costar la muerte. Y la muerte ronda, tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera. Yo hablo porque mi padre lo mataron los polacos, no tengo nada más que decir. Los cabos de Marangusen los primeros días eran polacos todos y no nos podían ver, no sé por qué. A los españoles no nos podían ver, ya que éramos comunistas todos, bolcheviques, y ellos muy católicos. Cuando sacaron a mi padre, lo vi que venía y yo me lancé a él. Nos estrechamos. Y yo estaba Pachmaya detrás con nosotros, estábamos 10 que trabajábamos entonces en Kesselwasser, limpiando las calderas, Kesselwasser. Y yo le dije a Pachmaya, con los gestos, digo yo, papá, papá. Y me dice, no, 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 tú aquí, aquí. Entonces nos dijimos adiós con mi padre. Me dijo, cuídate bien, Pepito. Y le digo, cuídate bien, papá. Se marcharon a Gusen. Ya no lo he visto más. El campo de Gusen, que era un subcampo de Mauthausen, es donde más españoles se han muerto, muchos más que en Mauthausen. Pero la causa es que en Mauthausen, cuando ya veían la gente debilitada, que ya no rendía como era debido, ¡puff!, los enviaron a Gusen. Y Gusen era el matadero. Y lo que tenía que pasar, pasó. Uno de ellos cayó. ¿Quién fue? No lo sé. Si fue mi padre o otro. Cayó. Y los otros dos dije, ay, levántate que te van a pegar, no seas tonto, levántate que esto se va a terminar pronto la guerra, lo que decíamos siempre. Y entonces el cabo aquel le empezó a pegar con los mangos de pico. Y claro, los otros dos, cuando vieron que le pegaban, se acostaron sobre él para decirle, levántate, levántate. Y entonces el cabo aquel llamó a otros cabos, llegaron y les pegaron a palos y a puntapiés. Mi padre murió a puntapiés en Mauthausen, en Gusen, con los mañicos, los 3 mañicos. Lo recogieron, lo llevaron más lejos. Y hubo un aragonés que le cantó una jota. Se murió mi padre. Aproximadamente un 10% de los españoles que pasaron por Gusen, unos 500 en total, terminan aquí, en el castillo de Hargen. Este fue uno de los centros elegidos a partir del septiembre del 39 como centro para llevar a cabo la operación de eutanasia nazi. También, durante los primeros años, otras causas de muerte eran los presos que iban a la enfermería, que veían que no iban a ser útiles para el trabajo, pues eran eliminados con inyecciones de gasolina o de otras sustancias en el corazón. Este es el médico que hacía las experiencias aquí. Lander, los dos. Este es el responsable de aquí.
De los crímenes que hay aquí, este es el responsable, del crematorio. Este es un criminal, este es un canalla. Evensé es un pueblo situado en las montañas de la región de Salzburgo, está muy cercano a un lago alpino. A la altura de 1944, los aliados ya conseguían bombardear la mayor parte de Alemania y también, por supuesto, de Austria. En esas circunstancias destruyeron la mayor parte de las fábricas de armamento que existían en la región de Viena. En aquellos momentos, las autoridades nazis planearon el pasar la producción de armamento a fábricas subterráneas situadas, entre otros lugares, aquí, en Evensé. En este campo hubo aproximadamente 27.000 presos y de ellos murieron más de 8.000. Por Evensé pasaron varios cientos de españoles, pero hay que pensar que Evensé se crea el campo en 1944 y funciona ya hasta la liberación en mayo del 45. Fue de hecho el último campo de concentración del Tercer Reich en ser liberado. Del momento que tienes un oficio, que es un especialista, podrías tener suerte que en vez en cuando te darían un poco de revanche. No por hacerte bien, no porque les convenía. En Evensé, como en Gusen, como en otros sitios, se construyeron estos complejos de galerías que en ocasiones alcanzaban muchos kilómetros y que podían servir para construir incluso maquinaria de gran tamaño y cadenas de montaje completas. Y servía para la producción de armamento, entre otras cosas, de las famosas bombas volantes V1 y V2. Perdidos de España, en tierra de nadie, en campos de rabia. Y al final de la guerra, podríamos decir que eran los españoles que mandaban al interior en los presos, que mandaban al interior del campo. Para nosotros fue un orgullo que no ha habido, verdaderamente, los españoles se han comportado bien y éramos apreciados por todas las nacionalidades del campo. Por eso, porque veían en nosotros una ayuda, una cosa que no existía en las otras nacionalidades. Y esto siempre he dicho, para mí, que es el resultado de la guerra de España. Habíamos sufrido eso, en los campos en Francia. Esto había creado entre nosotros una cierta hermandad. Era muy fácil caer en la apatía y dejarte. ¿Cuántas veces me miraba yo los suecos que llevaba y decía, ¿y tú qué haces aquí? Pues estoy aquí porque he luchado. Y no te mueras porque tenemos que contar. Yo he visto muchos. Voy a dar ejemplo de un asturiano que era un íntimo amigo. Ese se sentaba los días que no trabajábamos frente a la chimenea y estaba mirando la chimenea. Mi padre cuántas veces le decía, Pepe, no mires, porque pasarás por ella. Pero era más fuerte que él, siempre pensando en su madre, sus hermanas. No, allí tienes que pensar nada más que una cosa, salir. Nació en el Ariege la resistencia española y decidieron de crear el 14 Cuerpo de Guerrilleros, que ya existía en España, y empezaron a, como todos eran del partido comunista, bien seguro, pues empezaron a enviar grupos a todos los departamentos, de 4 o de 5, uno era jefe de brigada, el otro jefe de Estado Mayor, el otro comisario político, para reclutar en cada departamento y hacer grupos más importantes y recuperar armas si era posible. La lucha armada era fundamentalmente la estrategia de la Unión Nacional, ese frente alrededor del PC. Pero las brigadas eran brigadas plurales. Eran brigadas donde había algunos socialistas también, en ruptura con la estrategia de su partido, libertarios aquí, muchos libertarios aragoneses, que conocían la región y eso ayudó. Desde luego la resistencia tuvo varias
varias épocas. En la primera época muy difícil, que era de cooptar y al máximo hacer algunos sabotajes porque no había armamento. La población aún en aquel entonces estaba prácticamente al lado de Pétain. Y es decir, que en aquel momento se tenía que ser general y soldado a la vez. Y cuando entré en mi portal había 5 gendarmes con las pistolas, ¿no? Me pararon, me metieron las esposas y me llevaron para el cuartel. Le metí el cargador y una bala en el cañón y los apunté a los 2 gendarmes, ¿no? Y después sacamos afuera y salió también el otro camarada conmigo, pero él, como tenía las esposas en las 2 manos, se cayó en medio del patio y lo cogieron. Y él me dijo, escápate, escápate. Y yo cogí mi chaqueta, la metí sobre las almohadas y pasé. Aquí, en este lugar, al pie del monte, en el Alto Valle de Ossó, pues nació en noviembre del 42 el primer núcleo guerrillero de toda la región. Poco a poco se fue consolidando el chantier y el campamento, ya el campamento guerrillero para los jefes, los responsables, estaba el frente, en esa loma, en ese monte que se ve, enfrente. Y todo lo otro eran pues tajos de guerrilleros españoles, pero guerrilleros leñadores que alternaban la metralleta y el hacha. Yo ya estaba casado con un hijo de 1 año y dejé mujer y hijo para irme al Maqui. Es que cuando muchas veces se dice, pero es increíble, pero esa era esa idea. Me seleccionaron y pasé, porque teníamos nuestro propio vocabulario, y pasé a un equipo de recuperación. Es decir, que atacábamos los bancos, atacábamos los ayuntamientos para coger los tickets de alimentación y todo, ¿no? El Maqui hizo mucho sabotaje en carreteras, puentes y vías férreas, cuando hay las palabras históricas de John Over, que dijo que el Maqui francés valió por 15 divisiones. Los alemanes no eran tontos, se dieron cuenta que nosotros que teníamos cómplices en el ferrocarril y quitaron los maquinistas franceses y metieron alemanes. Y entonces hicimos saltar las máquinas. Ya los alemanes no, ni hostias. Hacemos unas operaciones de noche de sabotaje en las líneas eléctricas, en la vía del tren, que se llamaban grupos de acción y sabotaje, GAS. Cuando los alemanes invaden la zona libre, la zona no ocupada, que es el sur donde vivimos nosotros. Y entonces ya los grupos de acción y sabotaje, algunos salen huyendo para la montaña. Y entonces ya se crean los grupos de guerrilleros. No solo coincidió que los españoles estaban en el sur de Francia, sino que el Midi francés tiene unas condiciones orográficas que son muy aptas para la guerra de guerrillas. Los bosques, los Pirineos, los Alpes un poco en la parte superior, son territorios muy importantes para poder llevar a cabo esa guerra de guerrillas. Teníamos siempre previsto lugares donde podíamos tener un combate, pero poder hacer la retirada metiéndote casi siempre en bosques, o sea, porque si no, no nos podíamos salvar, porque siempre éramos una minoría en cuestión de personal. Porque una guerra clásica, pues hay los momentos malos de cuando uno está en primera línea, desde luego. Pues después vienen otros momentos menos malos que cuando uno está en la retaguardia, que se rehace o lo que sea, mientras que un resistente estaba 24 horas sobre 24 en peligro. Y llegué a esta unidad de guerrilleros y se cayó el alma a los pies. La brigada eran 7. Primeros de octubre o fines de septiembre del 43. 2 pistolas para todos, para 6 o 7. Y 4 o 5 bombas de mano. Tenían que robarle las armas a los alemanes, incluso atacar a veces depósitos de armas de la resistencia francesa para conseguir armas. Tenían más combatientes que armas. Y para los franceses era todo lo contrario. Me dice el comisario, claro, todo el mundo no vale para jugarse la vida con una pistola. Digo, hombre, has hablado muy bien. ¿Cómo me voy a jugar la vida con una pistola si tenéis 2 para 7? Si me dais una para mí solo, aquí me quedo, pero me la guardo siempre. Mire cómo podía haber cambiado mi destino. Llega un muchacho a las 7:30 de las 8 de la tarde, había un golpe que dar en la Percepción. Digo, si me dais una pistola y alguien que me acompañe, yo voy a buscar esos cuartos. Y efectivamente, dimos el golpe, cogimos una cantidad enorme de dinero, 335.000 francos entonces. Y entonces ya
De Gaulle mandó unas directivas que ya, porque nosotros éramos guerrilleros autónomos completamente, nosotros no dependíamos de nadie, más que de nuestro mando español. Pero también había los francotiradores, partisanos franceses, que eran los guerrilleros comunistas, que eran los más importantes de Francia. Nosotros éramos 6 o 8 mil, ellos serían 10 o 12 mil. Yo actué de coordinador de la guerrilla del Pirineo Oriental, porque había 3 sectores, País Vasco, Aragón y Cataluña. Yo era coordinador del Pirineo Oriental, que tenía 3 departamentos. l'Ariège, la capital es Foix, Carcassona, que era Laude, y Pirineos Orientales, que era Perpiñán. Y entonces nos llevaron para Toulouse, y allí quedamos algún tiempo, yo condenado a muerte, y no había ni abogado ni hostias, y te metían en el patio y te fusilaban. Y esto duró un momento y después el gobierno de Vichy decidió de entregarnos a los alemanes para que nos deportaran. Nos llevaron para una estación de mercancías que había afuera de Toulouse. Y allí yo, cuando estaba la puerta esa cubisante del vagón estaba abierta y estaban los alemanes como de aquí a la pared, derechos, los SS así, con los brazos cruzados, un fusil ametrallador por el suelo con el cargador metido. Y yo salté, y enseguida que salté, cogí, me marché de la vía, ¿no? Y iba hacia la Garona. Pero el tren paró y empezaron a ametrallarme. Y me ametrallaron hasta la Garona. Poco a poco se van extendiendo y al final, en 1944, tienen una presencia en 38 departamentos de manera notable, 37 una presencia, digamos, más o menos simbólica, y participan decisivamente en la liberación de algunos departamentos del sur, de los que están limítrofes con España. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Las labores de enlace fueron más participación de la mujer, no solamente la mujer en las labores de enlace, sino en las labores de punto de apoyo. Las casas, era la mujer la que llevaba la responsabilidad de atender a los que venían, de recoger lo que había y de organizar la forma de que se pudieran entrevistar. Hasta 1943, cuando la lucha se empieza a decantar a favor de los aliados, cuando la milicia francesa empieza a atacar a los propios franceses y cuando empieza a haber franceses que son llevados a Alemania obligatoriamente, los franceses rompen con esa especie de compadreo con los nazis y ayudan como enlaces a los españoles. Que en aquel entonces los alemanes patrullaban por las carreteras, 2 soldados y un cabo en bicicleta. Toda la gente que cruzaba por las carreteras se decía alto, 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 y papeles, dónde van, dónde vienen, tal. Y entonces esas patrullas comenzamos por suprimirlas. Eso nos procuraba ya armas, porque estaban armados. Y al mismo tiempo nos permitía circular más fácilmente por las carreteras, porque no las volvieron a reemplazar. Se superó también el miedo que había en la población francesa y en otros sitios de que el ejército alemán era invencible, puesto que se demostró que se le podía acosar y hacerle bajas y también batirlo en ciertas épocas. Y todo eso se integró a partir de enero del 44 en las fuerzas francesas del interior, FFI. Y ahí quedabas sujeto a según qué operaciones, no podía hacerlas sin consultar al mando mixto. Y las operaciones pequeñas sí se podían hacer, como era dinamitar una carretera, un puente, un viaducto, pero las grandes operaciones quedaban circunscritas. Y a cambio recibimos material por avión, aerolanzamientos, que no habíamos recibido nunca nada. Y en el sector que yo estaba recibimos 2. Uno en abril en el Pirineo Oriental y otro en el Laude en mayo. El único guardo de recuerdo. La pistola señales para los aviones cuando venían, si tirabas el color amarillo, quería decir que podían lanzar ya los contenedores. Si tirabas el azul, quería decir que quizá había peligro, que habían que dar otra vuelta y volver a pasar. Y si tiraba el rojo, que se marcharan, que no había manera de recibir el lanzamiento. Por suerte nosotros lanzamos el amarillo las 2 veces. Teníamos un cañoncito que habíamos recuperado en Mimizan Plage,
de un avión que habían derribado. Fuimos allí, desmontamos el cañoncito y nos llevamos, pues yo qué sé, 8 o 10 obuses del cañón, ¿no? Y había un español que estaba al frente, que cuidaba del cañoncito, y estando ahí en la Puente Grava, dice, les voy a tirar un pepinazo a los alemanes. Oh, y todos, no te se ocurra hacer eso. El caso es que pegó el pepinazo y al día siguiente por la mañana no sabíamos dónde meternos, de obuses que caían allí, llovían. Unas horas después del desembarco aliado, el 8 de junio, los españoles, el grupo de aquí de guerrilleros, atacan a las minas de Ferrières, al otro lado de la montaña. Minas que estaban controladas por los alemanes, minas estratégicas. Y el grupo guerrillero de los españoles capturan a 8 presos alemanes. Y claro, cuando las fuerzas alemanas atacaron el Maquis, ¿qué van a hacer los españoles con los rehenes? Y mataron a 6 y a 2, pues, los guardaron como cocineros. Y se fueron por acá, hacia el monte. Hubo combates fantásticos y yo he sido herido 2 veces en esos combates. Aquí tengo una herida gorda y aquí me falta un pedazo de hueso. El Vercors es un sitio donde hubo muchísimos muertos. En 43, en 44, los alemanes atacaron con aviones y todo y mataron muchos maquis allí, ¿no? Y el gobierno de De Gaulle no mandó nada, no mandó material, en fin. Y esos chicos que estaban conmigo, era el primer maqui de por ahí, los mataron a todos. Sí, ha habido combates enormes y con mucho material, pero ha habido sitios donde ha sido una catástrofe, hay que decir las cosas como son. El 18 de agosto ya me dice, Robert, prepara un parte de operaciones que mañana atacamos la capital del departamento, Foix. Mandé los enlaces al segundo y al tercer batallón, porque el primero estaba cerca de nosotros, que a las 5 se encontraban en las puertas de Foix, y así fue. Había un puente que pasar y estaba guardado por una ametralladora al otro lado. Entonces pusimos en la montaña de enfrente un fusil ametrallador para barrer el puente y lo barrieron y ya pudimos pasar y la gente nos ayudaba, decía, tengan cuidado que en aquel portal hay uno, que detrás de aquel árbol hay otro. Y la batalla duró 4 horas. 4 horas y a las 4 horas se rindieron. Y había entre 150 y 200 hombres de guarnición, 29 oficiales, entre ellos un coronel. Y así fuimos detrás de los alemanes hasta cerca de Burdeos. Si los alemanes se vuelven y pegan un bufido, nos envían otra vez a la frontera, porque contra una columna de alemanes bien armada, con cañones, con hostias, 250 españoles que componíamos la brigada, mal armados, pero claro, es el momento de la debacle. Y un tío con una caña te traía 5 o 6 alemanes prisioneros. Por otra parte del río venía una caravana de alemanes. No sabían que Foix había caído y les detuvimos en un pueblecito que se llama Prayols, en el cual tenemos hoy día un monumento dedicado a todos los ríos españoles. Las banderas de combate como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. Camaradas, muera Franco, viva nuestra libertad. Al día siguiente, después el día 20, el 21, nos telefonían de un pueblo mártir que se llama Rimón y que habían masacrado el pueblo y con mujeres violadas, fusilados. Y batallamos todo el día 20 hasta las 9 de la noche que se rindieron. Y cuando voy a recibir al de la bandera blanca y un oficial, digo, sí, nos queremos rendir, pero no a vosotros. Si no hay militares, no nos rendimos. Entonces digo, no, si están los militares, digo, más de los que ustedes creen.
Fuimos a buscar a este comandante que tenían el uniforme, y viene él con el inglés y hablan con él y le dice, el inglés dice, si queréis morir aquí, podéis coger, dice, ¿veis? Somos parachutistas, 2000 acabamos de caer aquí, y se rinden. Había 1.350 hombres. Es que en una línea en el mapa de Francia que iría de Nantes a Dijon, de Dijon a Lyon y todo el Valle del Ródano, en todo este centro no hubo un soldado aliado. Y el territorio fue liberado por la resistencia francesa y española, específicamente en el sur. Oye, el mando guerrillero dijo, ¿y no hay ningún plan para saltar los penales y liberar a la gente que gana los penales? Pues lo vamos a hacer nosotros. Y el alto mando guerrillero español hizo lo que se llamó el plan Salamandra. Y se liberaron 7 penales, ¿eh? Pero claro, eso los aliados por lo visto se habían olvidado del plan. No se habían olvidado, ¿no? Es que los aliados, en particular ingleses y americanos, habían visto que ¿quién había en los penales? Gente de izquierda, gente progresista, ¿eh? Y dijeron, bueno, pues se quedan allí, los alemanes los fusilarán o se los llevarán a los campos de exterminio de Alemania. Cuando llegamos a la 1 de la mañana, cuando nos vieron llegar, sentados en el capote del coche con las banderas y sus prisioneros, no se puede contar, es inimaginable. Las mujeres en camisón, los chicos delante para allá, venían, nos abrazaban, nos besaban. Algo inolvidable. Para nosotros, españoles, tener delante de mí, de rodillas, a la raza superior, no sé si podéis valorar eso vosotros. Y ahí se concretizó la liberación completa del departamento. En Inglaterra estuvimos 3 meses allí entrenándonos con el nuevo material, y cuando desembarqué en Normandía llevaba un fusil automático de 8 tiros, que aquello era una maravilla. Y cuando hemos visto los coches salir y que cada uno montaba en su coche, decíamos, ahora sí que van a saber lo que valemos. Ahora podemos ponernos delante de esa gente. Ya pueden venir. Íbamos todos con el ánimo de pegarles un castañazo, y así fue. Atacaban, pero con nosotros no han podido hacer nada. Nunca hemos reculado de un centímetro. El general Leclerc estaba siempre entre los soldados, hasta fumando cigarrillos con nosotros. El general Leclerc era un hombre excepcional. Para entrar a la ciudad teníamos que pasar por un puente. Y nadie sabía si el puente estaba minado o lo que había. El general Leclerc llegó por la mañana temprano. Yo iba con el coche de ametralladoras y le entendí decir a Leclerc, decíale muchachos, vamos, que Dios nos proteja, porque no sé lo que hay en el puente. Y pasó el primero, y nosotros detrás. Fue como una especie de justicia poética para esta gente maltratados por la historia, que siendo una minoría dentro del ejército francés, les cupiera la suerte de aparecer como los liberadores materiales de la ciudad de París. Éramos un batallón de choque, los que íbamos siempre delante. Y sobre todo la 9 compañía, y nosotros que llevábamos armas más pesadas, pues los acompañábamos siempre. Y al llegar a las puertas de París, pues el general Leclerc encontró al capitán Dron, que mandaba la 9 compañía, y le dijo que había que entrar inmediatamente en París, cueste lo que cueste y por donde sea. Drone cogió su compañía y entró en París la noche misma.
esa misma noche, sin encombro y sin combate, pero llegó a París para animar y dar ánimo a los que se habían sublevado al interior de la ciudad. El 25 llegamos al Hotel de Ville y yo iba el primero. Y hubo alguien que me dijo, dar la vuelta por la plaza y entonces ves allí y te pones delante de las casas aquellas. Y la vuelta me puse así, Se pusieron los 4 coches y el cañón así, el Guernica, al través. Y bajemos de allí y nos empezamos a abrazar, estábamos contentos. Ellos no habían tenido combate y nosotros tampoco. Es que los alemanes se deshincharon de seguida, tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque dijeron, esta gente si hacemos combate nos pinchan. Cuando hubo el desfile, pusieron 3 tanques delante, 3 tanques obuseros, estos que tiran obuses, no tanque de... Y entonces pusieron 4 abstracts de la 9. Es decir, había 2 en un lado y 2 en el otro lado. Y De Gaulle estaba en medio, ¿sabes? Nosotros, si quieres tú, éramos la protección de Gaulle, que nadie le pudiera pegar tiros del exterior. Y claro, pues fuimos así hasta la Concordia, que aquello era formidable, la gente que había. Y a la Concordia empezaron a tiraban sobre nosotros. Lo bueno que hay es que tiraban con pistolas desde los tejados, y el daño era ínfime. Los asesinos de Gaulle tiran desde pisos superiores en los edificios cercanos al Hotel de Ville. La multitud se desbanda, en tanto que los luchadores franceses y las fuerzas francesas del interior contestan el fuego. En las calles, mujeres y niños. En las azoteas, traidores que deben ser aniquilados. París, entre las angustias de su resurgimiento, lucha por defender su reconquistada libertad. Una escena de celebración convertida en furiosa batalla. Los fanáticos de Vichy tratan a toda costa de eliminar a De Gaulle. Los últimos secuaces de Vichy son arrojados de sus escondites detrás de las sagradas paredes de Notre Dame. Que dieron su sangre y su vida aumentan la lista de héroes de la libertad, en tanto que la furia del pueblo se desata contra los traidores. En la redada resultan algunos nazis rezagados. El espíritu de la 9 era una familia, ¿sabes? Había comunistas, había anarquistas, había de todo. Pero éramos todos las 9, ¿sabes? Éramos una familia. Y era un sitio muy alegre, hombre. Había quien tocaba la guitarra, quien cantaba flamenco, el otro que cantaba canciones mañas de aragonesas, y otros cantaban el catalán. No, muy alegre. Con un coche de 4, abrió las puertas, llorando, gritando como una persona que, bueno, el 5 de mayo 45.
45, cuando se liberan los campos, cuando se libera Mauthausen, los españoles no tenían la posibilidad de volver a su país. Entonces ellos sencillamente fueron de nuevo personas libres, pero seguían siendo exiliados. No podían retornar a su patria. Algunos, en su mayor parte, volvieron a lo que había sido su país anterior de exilio, a Francia, que les acogió en unas condiciones muy buenas. Pero otros ya habían conocido Austria, habían tenido incluso alguna pequeña relación con la población, o la tuvieron en los meses siguientes a su liberación, y en torno a un centenar se quedaron aquí para siempre. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, otro se levanta. Donde un canto muere, el mío se levanta. Yo creo que la historia de los republicanos es como la historia de una fatalidad. Les persiguen las guerras, les persiguen las derrotas, y cuando llegan las victorias no sacan beneficio de ella. Son como los últimos románticos de las guerras. 40 millones de muertos para darle a Alemania la idea de que podían ser la dueña del mundo. Y se demostró que no podía. Y pienso que la gente ha comprendido que la guerra no es nada bueno y que no nos lleva a ninguna parte, más que a la catástrofe, al sufrimiento y al dolor, como nos llevó Franco en España. Perdida la paz,